Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos estudiantes. Primero que nada, quiero ofrecerles una disculpa por no haber realizado la sesión síncrona el día de ayer, pero he tenido fallas con el internet, entonces no me deja grabar una sesión en vivo en ciertos horarios, por lo que decidí cancelarla porque la última vez pues tuvimos varias fallas en vivo. Por ello decidí hacerles un video explicando las actividades que tienen que desarrollar esta semana. Y si tienen alguna duda pueden mandarme un mensaje vía plataforma al correo electrónico o escribirlo en el foro de dudas académicas. Esta sería entonces la segunda sesión síncrona del módulo 2 de la información al conocimiento. El grupo, se los repito nuevamente, es M2C2G10-044 y comenzamos. Antes de comenzar con las observaciones de las actividades de la semana 1, aún tengo pendientes por calificar a aquellos que enviaron sus actividades el fin de semana. Quiero solicitar una disculpa puesto que me he atrasado un poco en las evaluaciones, dado que he tenido estas fallas en el internet que no me han permitido el acceso a plataforma. Pero el día de hoy me comprometo a que quedan evaluadas todas las actividades pendientes. Asimismo, el día viernes estarán calificadas las actividades que enviaron el lunes, martes y miércoles de esta semana. Y bueno, paso a explicar las observaciones que identifiqué en las actividades de la semana 1. Estudiantes, mantengan el mismo formato en el escrito que van a entregar, tanto en letra como tamaño, puesto que a veces cambian el tipo de letra y el tamaño también. Esto con la finalidad de que su escrito se vea más presentable. También cuiden la ortografía, ya sean las palabras que están mal escritas, los acentos o errores en la redacción. Pueden apoyarse del procesador de textos Word. Cuando existe un error ortográfico, les subraya el error en color rojo o si les falta un acento en color azul. La redacción también, lean su documento más de una ocasión para que ustedes identifiquen en dónde están los errores. En el foro de clase y foro de debate, quiero felicitarlos, puesto que las participaciones que han hecho han sido muy constructivas, siempre tratan de apoyar al compañero y los comentarios que ustedes realizan son muy satisfactorios y asertivos en el tema. También en el foro de debate. Aquí lo único que les solicitaría es mejorar la ortografía y redacción, dirigirse siempre con respeto, es decir, iniciar con un saludo y despedida, que la mayoría de ustedes lo realiza. Y también, como ya les había mencionado, continúen con sus comentarios constructivos, es decir, no solo mencionar compañero, me agrada tu comentario o coincido contigo, no, dar una retroalimentación en donde se complemente la respuesta del compañero o donde mostremos ideas nuevas. Y bueno, antes de continuar, quiero felicitar en general al grupo. Es uno de los mejores grupos que he tenido desde que he sido facilitadora en Prepa en Línea C. Un grupo muy activo, con actividades muy bien elaboradas y además las participaciones que realizan, como les mencionaba, son muy asertivas, hay muchos dieces. Siempre en sus retroalimentaciones yo les voy a escribir en qué aspectos ustedes pueden mejorar. Les recuerdo que si ustedes entregan sus actividades antes de que termine el tiempo límite y se las evalúo, ustedes pueden mejorar sus trabajos corrigiendo las recomendaciones que yo les realizo en la retroalimentación. Esto con la finalidad de que puedan aumentar su calificación. Entonces, bueno, voy a continuar. Es importante que ustedes revisen la presentación del módulo. Esto lo tienen que hacer durante la primera semana,
pero les voy a mencionar rápidamente algo que me interesa, que es la forma de evaluación. Entren por favor aquí, está en presentación y ya se llama forma de evaluación. Aquí les presenta cuánto equivale cada una de las actividades que ustedes realizan. Las actividades integradoras, el foro de clase, su participación individual y la que brinda la plataforma, cuánto vale el proyecto integrador y el cuestionario reflexión de mis evidencias que se realiza la última semana. Entonces, por favor, revísenlo para que ustedes conozcan la manera de evaluar sus actividades. Aquí en la semana 2 tenemos el foro de clase, el foro de debate, la actividad integradora selección de texto con base en mi perfil, la otra actividad integradora se llama tipos de textos y hay dos actividades formativas. Una se llama superestructura del texto y proceso de lectura competente. Ya saben que estas actividades no tienen un peso directo en su calificación, pero les ayudan para que ustedes refuercen el conocimiento que han aprendido durante la semana. Asimismo, hay una tercera actividad. Esta actividad no necesitan subirla dentro del foro de clase, dentro del foro de dudas académicas. Esto solamente es un ejercicio para que ustedes les ayude a mejorar o a encontrar los diferentes tipos de párrafo. Asimismo, ya que estamos aquí, les recuerdo que revisen por favor todos los recursos de la semana. En el mensaje que yo envío de manera semanal, en donde describo las actividades que ustedes tienen que desarrollar, les menciono cuáles recursos les pueden servir para desarrollar sus actividades. Ahora sí pasamos a la revisión de las actividades de la semana. Tienen que realizar dos actividades integradoras. La primera se llama selección de texto con base en mi perfil y la segunda tipos de texto. Tienen que participar en dos foros. El foro de clase se llama lectores novatos y expertos y el foro de debate textos científicos y periodísticos. Tienen que realizar dos actividades formativas. La primera se llama superestructura del texto y la segunda proceso de lectura competente. Bueno, espero que se escuche mi voz de manera adecuada porque tengo un poco de gripa. Entonces, trato de hablar lo más fuerte que puedo para que ustedes no tengan dificultad con el audio. Bueno, la primera actividad integradora, que se llama selección de texto con base en mi perfil, aquí dentro de su actividad se les muestra una lista de 4 tipos de textos. Hay 2 textos de cada uno de ellos. Son 2 textos científicos, 2 textos informativos, 2 periodísticos y 2 literarios, dando un total de 8 textos los que se encuentran dentro de la actividad. Ustedes tienen que elegir uno de cada uno. Entonces tienen que elegir un texto de los 4 tipos que se mencionan. Entonces en total van a trabajar, tienen que elegir un texto científico, uno informativo, un periodístico y un literario. En total serán 4 textos con los que ustedes van a trabajar. Bueno, esta es la tabla que se les brinda dentro de la actividad. Y aquí en el lado izquierdo se les muestran los tipos de texto. Está el científico, el informativo y sigue el literario, el periodístico y al final el literario. Lo que ustedes tienen que hacer pues es seleccionar el que a ustedes les llame más la atención de cada uno de los tipos. Entonces tienen que elegir 4 diferentes textos. Acuérdense que tienen que darle un clic a la liga que se les está proporcionando. Esto que está aquí en la actividad, en este cuadro, es la referencia bibliográfica del texto que van a utilizar.
Entonces, en la actividad se les solicita poner la referencia bibliográfica. Lo único que tienen que hacer es copiar esta parte de aquí, dependiendo del texto que ustedes utilicen. Pero no solamente lo copien, analicen cuáles son los datos que les están solicitando o que están colocando en la referencia para que ustedes vayan aprendiendo cómo debe ir elaborada una referencia bibliográfica en formato APA, porque aquí se encuentran en formato APA. Ya que ustedes eligieron un texto de cada tipo, tienen que leerlos. Después de que realicen la lectura, en un documento Word tienen que escribir para cada texto que ustedes eligieron el título del texto, redactar un párrafo no mayor a 5 líneas en donde resuman con sus propias palabras de qué trata el texto, y la bibliografía. Bueno, de la bibliografía ya les di el tic, que ustedes pueden hacerlo. Acuérdense que también en la bibliografía se incluye la liga, entonces solamente tienen que copiarlo tal cual. El título, pues tienen que copiar el título del texto. Y aquí en el resumen, realícenlo con sus propias palabras. La finalidad es que ustedes realicen un análisis sobre el texto y lo puedan plasmar con sus propias palabras en un párrafo de 5 líneas. Ejemplo, título: la inteligencia artificial no es como la pintan. Resumen: la lectura trata sobre el diseño de las computadoras, puesto que menciona que tienen redes neuronales artificiales que asemejan a la estructura del cerebro. Esto les permite no solo desempeñar funciones, sino desempeñar un aprendizaje automático para deducir funciones por sí solas. Bibliografía. Y copian, como les mencionaba, los datos que se les muestran ahí. ¿Qué son estos datos? Pues es el autor, el año de publicación, el título del artículo, la revista, de dónde es, el número o la página y qué fecha o qué día fue consultado. Entonces aquí lo único que tienen que modificar es la fecha de consulta, porque ustedes lo estarían consultando en febrero del 2017. Eso lo tienen que hacer con cada uno de los textos que van a seleccionar. Acuérdense que son 4 textos. Después de que ustedes realizaron el resumen de los 4 textos, deben elegir el que les haya gustado más. Es decir, de los 4 textos con los que trabajaron, escribieron su título, el resumen y la bibliografía, van a elegir el que les gustó más. Y van a escribir nuevamente el título del texto, el tipo de texto al que pertenece, es decir, si es literario, periodístico, científico. Y en forma de lista y colocando viñetas, van a escribir las características que identificaron del tipo de texto. Para eso tienen que revisar los recursos. También el foro de debate de esta semana les ayudará a encontrar algunas características con los comentarios que realicen sus compañeros. Por último, en un párrafo de 5 líneas, explicarás por qué ese texto te llamó la atención. Vamos a ver el ejemplo. Es título: la inteligencia artificial no es como la pintan. Tipo de texto, pues es científico. Y características del texto, les voy a mencionar algunas. Dice: muestra información sobre un tema, utiliza un lenguaje especializado, se basa en investigaciones científicas, se apoyó de conceptos o teorías. Y bueno, acuérdense que aquí en las características del texto tienen que hacerlo en forma de lista y utilizando viñetas. Ya después tienen que escribir por qué llamó la atención ese texto de ustedes. Por ejemplo, este texto llamó mi atención porque me gusta la tecnología y me ayudó a aprender acerca de la inteligencia artificial, puesto que no sabía cuál era el funcionamiento al programar una computadora.
Y bueno, así ustedes van a ir describiendo de acuerdo a por qué les interesó más esa lectura que los otros textos. En el recurso El texto vienen descritas algunas características de los diferentes tipos de texto que hay. Entonces, léanlo para que ustedes puedan identificar las características del texto que vayan a utilizar. Por último, realiza tu actividad con el siguiente formato. Es muy importante que ustedes al finalizar su trabajo lo hagan con lo que se está solicitando, que es títulos con letra calibre 14, negrita y centrada. El demás texto tiene que ir con letra calibre número 11, justificada y con interlineado sencillo. Los recursos que les van a ayudar a realizar su actividad son lectura y escritura, el texto, estructura de un texto, organización de un texto, para saber más, idea global de un texto, proceso lector, marcadores textuales y tipos de lectura. Por lo regular en su primer trabajo siempre van a leer más recursos que en el segundo. En el segundo, por lo general siempre se repiten algunos. Les voy a mencionar de forma rápida cómo escribir las referencias bibliográficas de documentos electrónicos. Dice, un documento electrónico es cualquier información almacenada en un soporte informático que se consulta mediante una computadora, como libros, artículos de revistas, artículos de periódicos, ponencias, base de datos, sitios web, listas de interés, entre otras. Entonces, una referencia de un documento electrónico va a incluir los siguientes datos. Como les mencionaba, va a ir el primer apellido del autor y en inicial su nombre. Por ejemplo, el apellido aquí es Magallón y del nombre solamente ponemos la primera letra. Fecha de publicación, 1993. Título del documento se llama Filosofía Política de la Educación, México UNAM. Fecha de consulta, recuperado el 5 de febrero de 2009. Y colocan la liga o URL. Entonces estos son los datos que debe incluir su referencia bibliográfica. Vamos a ver el ejemplo. Magallón M. 1993, Filosofía Política de la Educación, México UNAM, recuperado el 5 de febrero de 2009, y colocan la liga. Esta es mi referencia bibliográfica de donde obtuve la información. Y bueno, pasamos a la actividad integradora 2, tipos de texto. Para realizar su actividad tienen que elaborar una tabla como la que se muestra en la actividad. Después tienen que buscar en internet un ejemplo de cada uno de los textos que se solicitan en la tabla y colocar un fragmento de aproximadamente 5 renglones en la columna de ejemplo. En la columna de justificación tienen que explicar qué características les permitió identificar a cada texto como científico, jurídico, informativo y literario. Acuérdense que si ya elaboraron su primera actividad, pues entonces ya conocen algunas características de los textos. En la última columna deben colocar la fuente de donde obtuvieron la información del ejemplo. Entonces, bueno, esta es la tabla que a ustedes se les proporciona. Aquí vienen los tipos de texto. En la columna de ejemplo tienen que buscar en internet un ejemplo de ese texto en donde solamente coloquen 5 líneas. No vayan a colocar todo el ejemplo porque hay veces que son hasta 2 cuartillas o más. Entonces no, simplemente que sean 5 líneas. En la justificación ustedes tienen que escribir cómo identificaron este texto como científico, jurídico, informativo o literario. Es decir, qué características ustedes utilizaron para saber que eran
que el ejemplo pertenecía a cada tipo de texto. En la fuente pues tienen que escribir la referencia bibliográfica y también tienen que colocar la liga de donde obtuvieron la información. Esto con la finalidad de que cualquier persona pueda acceder directamente a la página, ya solamente dando clic. Por último, deben reflexionar y dar respuesta a la pregunta: en tu vida cotidiana, ¿cuál de estos tipos de texto utilizas frecuentemente? Y escribir un ejemplo de cómo es que lo utilizan. Los recursos que les ayudarán a realizar su actividad son el texto, lectura y escritura, tipos de lectura y organización de un texto. Pasamos al foro de clase lectores novatos y expertos. Para participar en este foro de clase, tienen que revisar los recursos que se les brindan en plataforma sobre los lectores. Van a revisar sus características, el proceso lector, el texto y la lectura. También tienen que buscar información adicional en internet sobre tipos de lectores y técnicas de lectura. En su primera participación lo que tienen que hacer es mencionar una característica de los lectores novatos, una de los lectores expertos y una técnica que permita convertir a un lector novato en experto. Entonces, ya sabemos que los lectores novatos pues tienen más agilidad al momento de leer un texto, identifican palabras más rápido, la idea principal, realizan mayor análisis de la información, leen con mayor fluidez. Y los lectores, esto es para los lectores expertos. Los lectores novatos, pues se les va a dificultar un poco el leer rápido, el reconocer algunos conceptos y el analizar la información o encontrar las ideas principales. Esas son algunas características de los lectores. Y técnicas, pues hay muchas técnicas para ustedes convertirse en lectores expertos. Por ejemplo, ir subrayando las ideas principales, buscar palabras que no conocemos y así pues existen otras como mejorar los hábitos de lectura, tener un lugar específico en donde leer, dedicarle más tiempo. Entonces ya ustedes van a ir encontrando diferentes técnicas dentro del internet. Bueno, en sus otras participaciones lo que tienen que hacer es retroalimentar el comentario de un compañero. Y en la última tienen que dar una conclusión sobre los comentarios que realizaron sus compañeros durante el foro o sobre el tema. Recuerden que siempre se tienen que dirigir con respeto, cuidar la ortografía y redacción, citar las fuentes en dado caso de que se apoyen de alguna página o libro y no subir documentos o imágenes. El siguiente es el foro de debate textos científicos y periodísticos. Este foro les va a ayudar a identificar las características de estos dos textos, científicos y periodísticos. Así que si ustedes trabajaron con estos dos tipos de texto, pues ya pueden revisar el foro y se van a dar algunas ideas de las características que los identifican. Bueno, les menciono que los estudiantes del equipo número 2 son responsables de moderar el foro de esta semana, es decir, tienen que organizar, moderar y motivar la participación de sus compañeros y asegurarse que se dirijan siempre con respeto y que al final se llegue a una conclusión. Ya les envié a su correo electrónico el nombre de los participantes de esta semana, de quienes tienen que moderar el foro. Lo que pueden hacer es turnarse un día para que puedan irlo moderando y ir brindando sus participaciones al mismo tiempo.
A partir de los conocimientos que ya tienen sobre las características de los tipos de texto, lo que tienen que hacer aquí es responder las siguientes preguntas detonadoras. ¿Qué es más confiable? ¿Un texto científico o un periodístico? Y explicar según la postura que tomaron. ¿Cuáles son las características de los textos científicos y periodísticos? Y ¿cuáles son las diferencias que hay entre ambos tipos de texto? Recuerden siempre dirigirse con respeto y dar réplica al menos a 2 comentarios de sus compañeros, cuidar la ortografía. Si citan información de alguna página de internet o de algún libro, por favor coloquen la fuente de consulta para que su comentario no se considere plagio. Y bueno, en general, grandes rasgos son lo que ustedes tienen que realizar durante esta semana. Pues les deseo mucho éxito en sus actividades. Estoy muy contenta con este grupo y pues nuevamente solicito una disculpa por el atraso en las evaluaciones y por las sesiones síncronas que no se han podido llevar de manera adecuada, pero siempre estoy al pendiente de sus participaciones, de los comentarios que me brindan, ya sea los que he recibido en el correo electrónico o dentro de plataforma. Sin más, quedo al pendiente de ustedes y de cualquier comentario o duda que tengan al respecto. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Hasta luego.